Buenos días. Doy gracias a Dios porque el día de hoy nos permite continuar con la séptima de una serie de meditaciones sobre el contenido del gran libro de los Efesios. Y los invito para que pongamos nuestra atención en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, que dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero vayamos ahora a las primeras 7 palabras de este texto que dicen: en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa que se logra una liberación como resultado del pago de un rescate. ¿Por qué necesitábamos una liberación? ¿Por qué es tan importante la redención? Porque el hombre es un pecador corrompido, un pecador perdido, y no puede hacer otra cosa que pecar. Es un esclavo del pecado, y como todos somos pecadores, todos éramos esclavos del pecado. Estábamos irremisiblemente perdidos, destinados a la condenación. Y solamente Jesús podía liberarnos y darnos libertad. Y por ello Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Y no existía ninguna otra forma posible para salvar al pecador, sino pagando por su rescate. Ya que la justicia de Dios, que debía castigar el pecado, tenía que ser satisfecha, y el acto realizado por Cristo fue necesario, objetivo, voluntario, expiatorio, vicario y eficaz. Y fue un acto mediante el cual Él se ofreció a sí mismo para llevar nuestros pecados en la cruz del monte Calvario. Por eso Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren ustedes, la redención que Cristo hizo por nosotros es algo maravilloso. Implica 2 cosas: una, emancipación o liberación de la maldición, es decir, de la culpa, del castigo y del poder del pecado. Y número 2, implica una restauración para tener una verdadera libertad. Y hay que subrayar que esta redención se logró por medio de la sangre de Cristo. Y Él dio su vida en favor de todos los redimidos. Es decir, Cristo se constituyó a sí mismo como una ofrenda por el pecado. Sufrió el castigo por causa del pecado y lo hizo ocupando vicariamente el lugar de todos nosotros. Lo que merecíamos nosotros, Él lo sufrió, porque nosotros éramos hijos de ira. Ahora, miren ustedes, ciertamente nuestro Señor Jesucristo hizo obras maravillosas, sorprendentes aquí en la tierra, como calmar las enfurecidas olas del mar, echó fuera demonios, limpió leprosos, abrió los ojos de ciegos, hizo oír a los sordos, alimentó a multitudes, sanó enfermos y aún resucitó muertos. Sin embargo, el objetivo fundamental de su venida fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hizo dándose a sí mismo en rescate por muchos. Y la muerte de Cristo en la cruz fue la única forma en que podía realizarse la expiación. Y la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin culpa, es y fue el único medio por medio del cual podía llevarse a cabo la redención. Por eso este versículo dice: en quien tenemos redención por su sangre. Y miren ustedes, estos primeros versículos del libro de Efesios hablan de una manera asombrosa del tiempo. 1, nos hablan de la eternidad, cuando la Santísima Trinidad determinó en su consejo eterno el plan de redención del hombre. 2, nos hablan del pasado, cuando antes de la fundación del mundo nos eligió. Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos y nos hizo aceptos en el amado. 3, estos versículos nos hablan de la historia finita del ser humano,
Es decir, cuando Dios hizo realidad el plan para nuestra salvación, cuando mediante un hecho histórico contundente irrumpió en la historia humana al enviar a Jesús a nacer en Belén de Judea hace más de 2000 años. Y Jesús, después de 33 años, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y así nos redimió con su sangre. Como dice Primera de Pedro, fíjense lo que dice, 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, con sus mentes y corazones fijos en la infinita grandeza del sacrificio de Cristo, exclaman por siempre: digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y en Apocalipsis 5:12 encontramos que los millones de millones y millares de ángeles se unen a ellos, al indescriptiblemente jubiloso coro, alzando sus voces en exuberante adoración, exclamando y diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero vayamos a la segunda frase de este versículo bíblico que dice: el perdón de pecados. Fíjense lo que dice Hebreos 9:22. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el perdón depende del derramamiento de la sangre, ya que requiere y depende del pago del castigo por los pecados. La muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, constituyen el fundamento para el perdón, ya que Dios puede perdonarnos nuestros pecados, porque Cristo ya recibió el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y esa es la única forma en que podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Es decir, el perdón divino está basado en el hecho de que ya hubo un castigo. El precio ya fue pagado. ¿Cuándo se dio el castigo? Cuando Cristo murió y derramó su sangre hace más de 2000 años. Miren, nuestro Señor Jesús mismo lo dijo. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: esta es mi sangre de la alianza, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren, estos dos hechos maravillosos van juntos: la redención por medio de su sangre y el perdón de pecados, ya que la redención no estaría completa si no hubiera el perdón. Ahora, la Biblia nos habla claramente del perdón en varios pasajes. Voy a leer algunos. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ahora Jeremías, más adelante, la Biblia dice en el capítulo 31, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y luego Miqueas capítulo 7, versículo 19, sepultará nuestras iniquidades, fíjense lo que dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Agustín de Hipona lo expresó concisamente al decir: Cristo compró a la iglesia impura para hacerla inmaculada. Cristo la compró con su propia sangre y pagó el castigo por nuestro pecado. Vayamos a las últimas 6 palabras de este texto bíblico que dice: según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia.
Las dos cosas maravillosas que ya mencioné, que son la redención a través de la sangre de Cristo, que incluye el perdón de los pecados, aquí dice que han sido dadas según las riquezas de su gracia. Y fíjense bien que no dice de las riquezas de su gracia, sino que dice según las riquezas de su gracia. Lo que implica que Dios es rico, tiene muchas riquezas de gracia y tiene lo suficiente como para darnos a todos y está dispuesto a darnos de acuerdo a sus riquezas. Por ello es que Dios puede salvarnos, Él puede guardarnos en sus manos y todo debido a las riquezas de su gracia. Concluyo, siendo Dios justo y santo, ahora puede perdonarnos en base a que el castigo ya fue ejecutado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre hace ya más de 2000 años. Por eso Jesús mismo dijo, fíjense lo que dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado, ¿saben para qué? Para remisión de los pecados. Termino repitiendo este hermosísimo versículo que en esta tarde, en este día, hemos analizado. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.